El día de hoy vamos a hablar de algo que es su pasión de toda su vida, la charrería. Y curiosamente, tiene en sus manos un libro. Platíquenos, por favor, cómo nace el libro, cómo nace para la señora Amalia Villaseñor esa pasión. ¿Qué es esto? Miren, su casa es como un pequeño museo, todo dedicado a la actividad charra. Adelante. Sí. Pues muchas gracias. Mire, se puede decir que toda mi vida he estado en la charrería. Mis antepasados fueron gente de rancho y demás. Mi esposo fue pionero aquí en la charrería. El señor Alfonso Villaseñor fue de los primeros charros que fueron a un congreso nacional. Y con él me enseñó a querer la charrería porque fue su pasión toda su vida de él, la charrería. Vivió para ella, para cuidar sus caballos, aparte de su familia, que toda se involucró también en la charrería. Entonces, como a mí también me gustaba, yo me involucré igualmente con él. Lo apoyé y me empecé a documentar, empecé a ver el verdadero sentido de lo que es querer la charrería. Forma parte de nuestra mexicanidad. Estamos muy ligados a las costumbres de México, porque la charrería pues es auténticamente mexicana. No puede ir a competir en las Olimpiadas porque no hay grupos de charros en otros países, nada más aquí, pues porque aquí nació. Entonces auténticamente mexicana nada más. Y de ahí empezó mi pasión por la charrería. Mis hijos y mis hijas montaron a caballo, montan. En la actualidad tenemos un rancho, un lienzo charro que lleva el nombre de mi esposo como homenaje a su trayectoria. Ahorita ya charrean mis nietos, ya. ¿Tercera generación ya? Ya la tercera generación. Y de ahí nació la idea de hacer el libro. Aparte de que tengo documentación, las actas constitutivas de la primera asociación, documentos, fotografías que mi esposo guardaba y que yo conservé y empecé a juntar con él también. De ahí empezó la idea del libro, pero pues era una idea nada más. Fue tomando forma cuando al pasar del tiempo las generaciones que siguieron no tenían una base, no sabían quién habían sido sus fundadores y demás, así que cualquier persona que llegaba a la charrería decía, no, yo fui fundador y yo hice y yo formé. Cualquiera, pues sí, decían y ya era, o ya creían. Entonces esa anécdota pasó una vez en un lienzo charro. Yo estaba ahí a un lado cuando un señor empezó a decir ahí que él había sido el fundador de la regional y que él había hecho esto y el otro, y pues yo sabía que no era verdad. Él era aficionado, iba, sí, pero a ver. Entonces de ahí nació la idea. Dije, bueno, si tengo documentación, tengo fotografías, documentos, y sigo viviendo en la charrería y sé la realidad, porque pues empecé chica, yo tenía 17, 18 años cuando me casé con mi esposo. Entonces tengo ahorita 60 años en la charrería ya y no he dejado de participar. Y de ahí fue que nació la idea de hacer el libro, de dejarles un documento a las nuevas generaciones de que en realidad sepan quién les formó este deporte aquí en Baja California, porque es así como Baja California es joven también la charrería aquí. Le damos un saludo a Roberto López, a Raúl Barba, a David Mora Sánchez desde Guadalajara. Están viendo este video. Gracias a Madelina Ayala. Le mandamos un saludo. Señora Amalia, estamos hablando de hace 60 años que usted inició esto que es su pasión, la charrería. Y recuerdo que en aquellos ayeres pues no había ni siquiera canalización. ¿En dónde se practicaba la charrería? Ay Dios, el teléfono, ¿me lo pasa por favor? ¿En dónde está el teléfono?
Ahí, Permi- el tráfico de usted. Aquí está el teléfono. Sí. Le están hablando a la señora. ¿Voy a hablar o qué? Sí, conteste. Y vean mientras Bueno, todo lo que es este pequeño museo, como dice, que ¿quién es la habla? casa de la señora Amalia, llena de mijo, diplomas y háblame demás. ratito, me están haciendo una entrevista. Le mandamos un saludo a su hijo, a Martín, Álvaro. Eduardo. A Martín, bueno. También le mandamos un saludo muy especial. Y entonces, en esos, dijimos, hace 60 años, la canalización todavía no existía. Había un lienzo charro en el centro de la zona río. Ese fue después. El primero donde empezaron a practicar los charros fue en la colonia Cacho. En un baldío que les prestó don Mariano Escobedo a don Antonio Escobedo, que era su hermano. Y don Antonio fue el fundador del primer grupo de charros aquí en Tijuana. Don Antonio Escobedo González. Entonces ahí como él era el que fraccionó la colonia Cacho, él era el encargado de vender los terrenos, les prestó un pedazo ahí para que hicieran un ruedo para que practicaran. Y ya después, como por las necesidades de que no era posible ya ahí, don Antonio Escobedo consiguió un terreno en el río, o sea, donde está ahorita el Palacio de Gobierno. Ahí era unas 2 hectáreas que consiguió don Antonio Escobedo para hacer el lienzo. Por si no lo sabían, en esa zona donde está el centro de gobierno, ahí estuvo ubicado ese lienzo. Sí, en el zona río ahí. Después de ahí siguió, pero de ahí los charros se salieron, de ahí se vinieron a formar la regional aquí a la Mesa, que también era un lugar todavía solo, eran puras parcelas. Se vinieron para acá y formaron la asociación La Regional, que fue donde empezaron realmente a practicar y aprender, porque los otros lienzos pues nada más iban, se juntaban y convivían, pero no tenían la escuela que deberían tener para después presentarse formalmente. Estábamos saludando también a Fernando Avilés, a Alex Delgado Peralta, que están viéndolo, a Gigi Bixu también, que es un jugador de fútbol americano, que dice que por aquí vivía. Entonces le mandamos saludos también. ¿Cómo se llama? Era el señor que tenía autos Aguacaliente, aquí aquí enfrente de los charros. JJ Bisu, así se hace llamar. A Ricardo Torres Lira le mandamos también un saludo, el contador de don Ernesto Jiménez y parte muy importante de la Sociedad de Historia de Tijuana. Sí. Don Ricardo Torres Lira. Fernando Avilés también, él desde San Diego está mandándonos mensajes de corazoncitos para la señora Amalia. Le está gustando mucho la plática. Y en este sentido, señora Amalia Villaseñor, ¿recuerda cuando se subió por primera vez a un caballo? Sí, claro. Fue aquí en la Mesa, cuando le digo que se vinieron a formar la regional aquí a la Mesa. De ahí se vinieron don Roberto de la Madrid, que fue el presidente fundador, don Rigoberto Rodríguez, que fue el vicepresidente, don Gonzalo Jiménez, que fue el tesorero, don Alfonso Villaseñor, don Humberto Tesada, don Pepe Salazar, y pues más charros que ahorita escapan a mi memoria, pero que fueron los fundadores de la regional aquí, que se formó en el terreno de la parcela de don Gonzalo Jiménez. Él les prestó el terreno y los socios levantaron el liencito, donde ahí se establecieron. Entonces de esa asociación, como era del dueño don Gonzalo Jiménez, él en un futuro él tramitó para que esta calle se llamara Avenida de los Charros, que está por eso se llama. Por eso se llama Avenida de los Charros, por el lienzo charro que había en esta calle. Norma Urrea, Mari Jiménez, gracias por estar
aquí con nosotros, Miguel Nosé, de igual manera. Mari Jiménez es la esposa de Rogelio Lavenante. Rogelio. Pues El- sí, me suena. Ajá. Sí, pues muchos la verán, fueron mis vecinos aquí. Sí, entonces, platíquenos cómo esa experiencia de subirse por primera vez a un caballo. Sí, cómo no, fue ya con mi esposo. Como aquí todo esto estaba baldío, la mesa, porque era el 1,5 kilómetros cuando se formó el lienzo. Estaba baldío, entonces pues yo de soltera he vivido casi toda la vida en esta calle, en la avenida Los Charros, así es que ahí conocí a mi esposo en el lienzo, cuando se vinieron para acá. Y como íbamos a verlos en la práctica, el grupo de amigas que nos íbamos los jueves, que ellos practicaban ahí en el lienzo. Se juntaban para Nos ir juntábamos el grupo a ventanearlos. de muchachas para ir a verlos practicar, y ahí ya surgió la amistad, surgieron las cosas, y de ahí era que ya empezamos a montar a caballo. Ahí fue donde yo empecé, por primera vez me monté en un caballo. ¿Quién conquistó a quién? ¿La señora Amalia o el señor Villaseñor? No, pues él. Él la conquistó. Sí. Oiga, estamos viendo fotografías de su esposo y era muy, muy, muy carita, muy guapo. Sí. La verdad que se Era- parecía a Jorge Negrete, a Pedro Infante. Pues sí, Y aparte, ¿por qué le gustaba a su esposo tanto la charrería? porque toda su vida fuera hombre de ranchero, siempre el caballo fue su pasión, y ya aquí ya agrupándose en la charrería fue formó parte de su vida. Él cada vez que se vestía de charro significaba para él un ritual, le tenía mucho respeto en cuanto estaba ya. Al final, cuando se ponía el sombrero, su personalidad se transformaba, se sentía representando también, se sentía un auténtico charro mexicano, pues. Y todas esas expresiones, todo ese cariño por la charrería, lo fue sembrando en mí, fue creciendo, y después yo lo inculqué a mis hijos, tanto él también, porque desde chiquitos mis hijos practican la charrería, o sea, después desde que empezaron a caminar, empezaron a montar a caballo y demás. Y así han seguido. Murió mi esposo y yo seguí con la tradición en el lienzo que le pusimos un nombre de él. La verdad que es de reconocerse esa pasión suya de la señora Amalia Villaseñor para lo que recibió primero en su juventud y luego al paso del tiempo continúa. ¿Recuerda ese primer caballo que le regalaron? Sí. Pues no me lo regaló, era el que él usaba, se llamaba el Capiro. Tenía su primer caballo que fue el Capiro, y ya después lo cambió por otro caballo que era en el que practicaban las colas, que se llamaba el Pavo. El pavo, Capiro. el pavo y el capiro, El capiro y los primeros caballos. dos caballos Sí. de don Alfonso Villaseñor. Los que yo monté, pues, porque anteriormente había tenido más caballos, pero Le manda saludos José Luis Torres de la Universidad Autónoma de Baja California. Un saludo muy especial a la señora Villaseñor. ay, gracias. Y estamos sorprendidos por la cantidad de mensajes que están recibiendo a través de esta transmisión. Y vean, vamos a darle un paneo nada más para que vean qué extraordinarios trofeos tiene la señora Villaseñor. Y estamos hablando, este es su primer libro, Estoy en vías de formar el segundo. Ya es el segundo, ya está preparando el Sí. segundo. Sí, hay mucho que escribir todavía. Hay mucho material y principalmente dedicarle ahora más lugar a la mujer en la charrería, a la mujer charra. Tenemos, porque ahorita ya las escaramuzas son
reconocidas deportistas, y anteriormente no, eran un adorno, nada más se presentaban, les daban las gracias o una plaquita y ahora ya no. Están federadas y en la federación y en la Confederación Deportiva, ya son reconocidas deportistas, entonces ya compiten para ir a competir a los congresos nacionales. Recuerdo en este momento a mi cuñadita, una preciosa hermanita de Anita García, mi esposa, que es Edith García, formaba parte de las escaramuzas. Ellos vivían enfrente de don Rigoberto. Sí. Y Rosa es su comadre, Rosa Rodríguez. Yo la conocí a Edith. Claro, muy buena onda, Edith. Ella montó con una temporada con las Adelitas Regionales, que era el grupo donde ella estaba Rosita Rodríguez, y la invitó a ella, a su comadre. Y ahí estaba ella. Así se decían las comadres. Las comadres. Pues en esta pequeña entrevista estamos reconociendo, y ya ustedes están viendo la cantidad de nombres que salen, que se recuperan gracias a esta extraordinaria memoria que tiene usted, señora Amalia. Pues por eso quiero darle entrada al segundo libro, porque todavía tengo mi memoria fresca, las anécdotas, los acontecimientos que pasaron, porque me ha tocado vivirlos, no me los han platicado. Entonces, si todavía tengo fresca mi memoria, quiero dejar la constancia todavía. Y lo estamos haciendo con esta entrevista, porque vamos a recuperar esa memoria y vamos a ver cómo esta pareja de don Alfonso y Amalia eran primera plana en muchas actividades charras. ¿Qué decía su papá? ¿Qué decía su mamá? ¿Qué decía sus suegros de esto que les apasiona? Ay, pues mi madre muy orgullosa porque su padre de ella fue charro en su tiempo, en su tierra. Nosotros, mis padres son de Guanajuato. ¿Y los nombres? Guanajuato. Mi padre se llamaba Melchor González y mi madre María de la Luz González. Y éramos del pueblito de Abasolo, Guanajuato, un pueblito que su atractivo es unas aguas termales que hay ahí, que queda enseguida de Irapuato, en Salamanca, Guanajuato. Quiero decirle también que mi padre era de Irapuato. Ah, mire, somos paisanos. Sí. Y mi papá se robó a mi mamá cruzando el río Lerma. Ella vivía por ahí por Tanuato y se la llevó. Mire. Se la subió al caballo y vámonos. Mi abuelo los domingos entraba al pueblo a caballo de charro, vestido de charro. Mi abuelo, el papá de mi mamá. Así es que pues lo traemos también ya, ¿verdad? Claro. Antonio Cepeda, Héctor Mejorado del Instituto de Investigaciones Históricas le manda saludos, está viéndolo. Rafael Fuentes. Lo curioso del caso es que están viendo porque hoy no se trabaja, pero nosotros estamos trabajando aquí con la mente de esta extraordinaria memoria de la señora Amalia. Ya ven cómo va saliendo etapas y nombres y apellidos. Tijuana es historia de familias. Sí. Y el apellido Villaseñor nos lleva a muy entrañables amigos. Don Enrique Villaseñor, entrañable amigo, lo recuerdo en este momento. ¿Cómo llegan su esposo y usted a Tijuana? ¿Aquí nacieron? No, mi esposo y él llegó con su familia en 1923. Él estaba chico, tenía como 10 años. Era Tijuana chiquito y se vinieron a Tijuana porque pues en ese tiempo que fue el reparto de las tierras y les quitaron tierras. Ellos eran de Sinaloa, de Villa Unión, un ladito de Mazatlán. Y se vinieron y aquí ya se quedaron. Y nosotros, yo con mi familia, mi papá nos trajo chica, yo tenía 10 años cuando me trajeron de Guanajuato para acá. Y toda mi juventud la viví en esta área de la mesa, jamás nos fuimos a otro lado, o sea que nos cambiábamos de lugar o lo que sea, pero siempre quedábamos aquí.
Tan es así que yo aquí me quedé en la Avenida Los Charros. Y en ese tiempo no se llamaba Avenida Los Charros. No. Eduardo Pollo Castillo, Ignacio El Chato Ayala, el licenciado José Antonio Arce también está viendo esta transmisión. ¿Y qué es un charro? Mire, un charro es representativo de las costumbres y tradiciones mexicanas, como le dije anteriormente. Sus costumbres eran las de los personajes de aquella época, que nació la charrería en el tiempo de las haciendas, cuando tenían las fiestas que hacían era para festejar al patrono del pueblo o al patrón de la hacienda, las fiestas que se hacían de tipo jaripeos, pero empezaron a desarrollarse las suertes de la charrería en el campo primero, porque era la labor diaria de lazar a los becerros, de juntar al ganado y de marcarlo, y de todo eso formaba parte. Era actividad charra. Sí, pero era trabajo de diario. De diario. De diario en las haciendas. Entonces, ya después, cuando se fue, pues cuando vino el reparto de las tierras, que todo el mundo se fue a las ciudades, los que añoraban su deporte y todas sus costumbres del rancho empezaron a formar los lienzos charros en el pueblo, que fue que se formó la primera asociación, la Nacional de Charros de México, y en Guadalajara la primera asociación, que se formaron casi juntas. O sea que fue en ese tiempo que se formó la primera asociación, en 1932 más o menos, o 31, porque en 1933 se forma la federación, que ya empezó a agrupar a todas las asociaciones que se empezaron a formar en los pueblos. Entonces ya de ahí empezaron a formalizar y a ponerles nombres a las suertes que hacían en el campo, en las que realizaban ya en los lienzos charros. De ahí empezaron a nacer los nombres de las suertes que ahorita realizan los charros en el ruedo. Le mandamos saludos hasta Rosarito a Luis Fernando Pereira, del periódico El Mexicano. Y también tiene algunas preguntas. En aquellos ayeres, Rosarito y Tijuana, pues eran uno solo. Sí. ¿Allá también había actividad charra? Sí. Allá el pionero de la charrería fue don Alberto Camacho Velázquez, que fue promotor turístico y aparte promotor de la charrería en Rosarito. Él formó, don Alberto Camacho, 3 lienzos charros en Rosarito. Él ahorita ya murió, pero dejó esa constancia y espero que lo tengan ahí en el museo de Rosarito a don Alberto Camacho, porque fue el pionero de la charrería en Rosarito. La señora Amalia Villaseñor, yo la reconozco cuando en el PRI yo era el encargado de la fotografía con el ingeniero Franco Magdaleno. Y la señora Amalia Villaseñor y todo el grupo de damas charras siempre estaban ligadas al Partido Revolucionario Institucional en aquellos ayeres. Y acaba de tocar el nombre de don Alberto Camacho. Y don Alberto Camacho, cuando Rosarito y Tijuana eran uno solo, él fue el presidente también del Partido Revolucionario Institucional. Sí. ¿Cómo nombres nos llevan a ubicar actividades? Sí. Entonces, fíjense, 3 lienzos charros en Rosarito. El primero lo inauguró en 1959. Y ya después de ahí, por problemas de los terrenos, no sé qué pasó ahí, pues desapareció y formó otro que se llamó el Tapatío. Y después también, pues como el ejido les prestaba, surgían problemas y ya después formó el otro que está entrando por el hotel de Rosarito enfrente para arriba, que se llamó el lienzo charro General Emiliano Zapata. La charrería va unida a una actividad de tipo social, porque los domingos había que hacer
Sí. alguna actividad. Señora Amalia, ¿recuerda la primer boda de un charro, aparte de la suya?